Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que tiene a los fans suspirando y analizando cada detalle. Si hablo de la posible conexión, o quizás la falta de ella, entre dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que hemos elegido, Hande Erçel no puede dejar a Kerem, su emotiva razón. Estoy seguro de que les ha picado la curiosidad, y créanme, tenemos mucho que desgranar. Seamos honestos, la química entre Hande y Kerem en pantalla es innegable. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, o Love is in the Air como se le conoció en muchos países, las redes sociales explotaron con especulaciones sobre su relación. Y es que, ¿quién no se enamoró de la dinámica entre Eda y Serkan? Esa chispa, esa conexión que parecía trascender la pantalla, llevó a muchos a creer que lo que veíamos era algo más que actuación. Y la verdad es que muchas veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina de una manera fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en las razones, o las supuestas razones, por las que Hande Erçel podría estar tan ligada a Kerem Bürsin, o porque su conexión es tan fuerte que parece imposible separarla. No se trata solo de rumores de paparazzi o de las fotos que circulan por internet. Vamos a analizar las entrevistas, las apariciones públicas, las declaraciones de ambos y, sobre todo, la energía que transmiten cuando están juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que su relación, real o percibida, ha tenido en sus carreras y en sus bases de fans. Antes de empezar con todo el jugo, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que vamos a seguir trayéndoles contenido de alta calidad, lleno de análisis, curiosidades y todo lo que aman de sus estrellas favoritas. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el corazón de este asunto. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos ignorar el fenómeno que fue Senkalkam. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito, indiscutiblemente, se debió a la pareja protagonista. La forma en que interactuaban, los gestos, las miradas, todo parecía tan genuino, tan real, que los fans inmediatamente empezaron a shippearlos, a desear que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. Y en cierto modo, así sucedió. Durante la emisión de la serie y después de ella, Hande y Kerem fueron vistos juntos en numerosas ocasiones. Vacaciones juntos, paseos, celebraciones, en las evidencias visuales eran abundantes. Esto alimentó aún más la creencia de los fans de que eran pareja, y sus publicaciones conjuntas en redes sociales se volvieron virales al instante. La complicidad era palpable y esa conexión se reflejaba en la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en el ámbito profesional como, aparentemente, en el personal. Pero ¿cuál es la emotiva razón que los mantiene unidos, o que hace que su separación sea tan difícil de concebir? Una de las claves fundamentales, y que creo que muchos fans sienten, es el apoyo mutuo y la comprensión profesional. Ambos han pasado por momentos intensos en sus carreras. Hande, con su talento innato, se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía a una edad muy temprana. Kerem, por su parte, ha demostrado una evolución constante y una dedicación a su oficio que lo han llevado a ser un referente. Imaginen la presión de ser dos jóvenes estrellas en una industria tan competitiva como la turca. Las cámaras siempre encima, las expectativas altísimas, las críticas que pueden ser crueles. En ese contexto, tener a alguien que entiende exactamente por lo que estás pasando, alguien que vive la misma realidad, debe ser un bálsamo. Y si además esa persona es tu pareja, o alguien con quien compartes una conexión profunda, ese apoyo se multiplica. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto en entrevistas a Hande defendiendo a Kerem, o a Kerem expresando admiración por el trabajo de Hande? Esas interacciones, esos gestos de apoyo, son la prueba de un vínculo que va más allá de una simple amistad o una relación de trabajo. Es la comprensión de las altas y bajas de una carrera en el ojo público, de los sacrificios que implica y de la dedicación necesaria para triunfar. Además de este apoyo profesional, hay otro aspecto que considero crucial y que se vincula con la conexión emocional y la compatibilidad personal. Cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, como lo hicieron Hande y Kerem durante la filmación de una serie exitosa,
y luego siguen compartiendo momentos, es inevitable que se conozcan a un nivel profundo. Han compartido experiencias, risas, quizás hasta frustraciones. Han visto las facetas más auténticas del otro. La forma en que se miran, la manera en que se complementan cuando hablan, la comodidad que transmiten al estar juntos, todo apunta a una compatibilidad que no es fácil de encontrar. No es solo la atracción física o la chispa de la actuación. Es la capacidad de entenderse sin tener que decir mucho, de compartir valores y de tener una visión similar de la vida y de sus aspiraciones. Y aquí es donde entra la parte emotiva del título. Para muchos la conexión entre Ande y Kerem parecía representar esa idea de un alma gemela, o al menos de una conexión especial que va más allá de lo superficial. El amor que transmitían en pantalla era tan convincente que la gente, incluyendo yo, quería creer que esa magia existía también en su vida privada. Y cuando esa magia parece desvanecerse, o cuando las circunstancias los separan, hay una sensación de pérdida, de desilusión, incluso. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Sabemos que a pesar de las evidencias y de los deseos de los fans, su relación tal como la conocimos públicamente llegó a su fin. Y aquí es donde la emotiva razón puede interpretarse de una manera diferente. Quizás Ande no pueda dejar a Kerem en el sentido de olvidar por completo la profunda conexión que compartieron, las experiencias vividas y el impacto que tuvieron en sus vidas. No se trata de una posesión, sino de un recuerdo, de un capítulo importante que por muy duro que sea, deja una marca. La vida es así de compleja. A veces las relaciones terminan por diversas razones, incluso cuando hay un amor y una conexión genuinos. Puede ser por diferencias irreconciliables, por caminos de vida que se separan, o simplemente porque las circunstancias externas ejercen una presión demasiado grande. Pero eso no significa que la experiencia no haya sido valiosa, o que el impacto en las personas que la vivieron sea nulo. Y esta es la belleza y la crudeza de las relaciones humanas, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Los fans se involucran, se ilusionan, y cuando las cosas cambian, sienten esa montaña rusa emocional. La emotiva razón por la que parece que Ande no puede dejar a Kerem podría ser precisamente esa huella imborrable que dejaron en la vida del otro, ese aprendizaje mutuo, ese cariño que aunque ya no sea romántico perdura. Pensemos en esto. Cuando pasas por una experiencia tan intensa y transformadora como protagonizar una serie que se convierte en un fenómeno mundial junto a alguien con quien desarrollas una conexión profunda, esa persona se convierte en una parte importante de tu historia. No es algo que se pueda borrar de la noche a la mañana. Hay recuerdos, lecciones aprendidas y, en muchos casos, un respeto y un cariño que trascienden la ruptura. Además, es importante recordar que la imagen pública de las celebridades es solo una faceta de sus vidas. Detrás de las cámaras hay personas con sus propias complejidades, sus propios sentimientos y sus propias batallas. Lo que nosotros vemos como fans es solo una pequeña ventana a sus vidas, y a menudo, esa ventana está filtrada por la necesidad de mantener cierta privacidad. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿por qué Ande Erçel no puede dejar a Kerem Bürsin? Mi conclusión, basada en todo lo que hemos analizado, es que no se trata de una incapacidad física o de una imposición. Se trata más bien de la profundidad de la conexión emocional y del impacto que tuvieron el uno en el otro. Es la huella que dejaron en sus vidas, el apoyo mutuo que se brindaron en momentos clave de sus carreras, y la compatibilidad personal que parecía tan evidente. Quizás esa emotiva razón reside en el hecho de que, independientemente de su estado sentimental actual, Kerem Bürsin representa un capítulo significativo en la vida de Ande Erçel. Un capítulo lleno de éxitos profesionales, de momentos personales compartidos y de un aprendizaje mutuo que sin duda ha moldeado a ambos. Y ese tipo de experiencias, las que te marcan de forma tan profunda, son las que se quedan contigo, las que influyen en tus decisiones futuras y en tu manera de ver la vida. No estamos hablando de una dependencia malsana, sino de la naturalización de que las personas que han compartido algo tan intenso y significativo en sus vidas, especialmente durante etapas formativas de sus carreras, dejan una marca. Y esa marca, esa conexión, es lo que hace que para los fans sea difícil imaginar a uno sin el otro, y quizás, para ellos mismos, sea difícil desconectar completamente de la historia que construyeron juntos. Y es precisamente esta complejidad de las relaciones humanas, esta mezcla de profesionalismo, amistad, amor y crecimiento personal, lo que hace que personajes como Ande y Kerem nos fascinen tanto.
Nos recuerdan que detrás de los flashes y los titulares hay historias reales, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus desafíos. En resumen, la emotiva razón por la que Andercel podría no poder dejar a Kerem Bürsin, o al menos no de forma instantánea o completa, reside en la profunda conexión emocional y profesional que compartieron. Fue el apoyo mutuo en el ojo público, la compatibilidad personal que traslucía en cada aparición, y el impacto significativo que tuvieron en las vidas del otro durante un periodo crucial de sus carreras. No es una cuestión de posesión, sino de la huella imborrable que dejaron en sus historias personales y profesionales. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay otras razones que expliquen esta conexión tan fuerte? ¿Qué les pareció la relación entre Andy y Kerem? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.